Los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial fueron un infierno en el que cientos de miles de hombres perdieron la vida. Muchos de ellos regresaron tullidos o con alteraciones psíquicas, con problemas de tartamudeo, parálisis funcionales y extrañas distinesias. Los temblores de la guerra, así se denominaron estos estados de invalidez. El profesor None, de Hamburgo, presentó por primera vez este síndrome ante las cámaras. La frecuencia e intensidad de este cuadro clínico nunca se ha presentado como entonces. Ciertamente, se trataba de un fenómeno con un componente psicopatológico. En la actualidad, 80 años más tarde, la investigación se centra en los trastornos motores con una patogenia claramente orgánica. Las distinesias cerebrales presentan una sintomatología típica que depende de sus características clínicas. El substrato patológico común de estos síndromes extrapiramidales es la presencia de ciertas lesiones en los ganglios basales, los centros del sistema motor extrapiramidal. Los ganglios basales están comunicados entre sí a través de complejas redes neuronales. Múltiples factores pueden afectar la regulación de estos circuitos, dando lugar a las disfunciones motoras. Entre las causas desencadenantes de los trastornos motores se encuentran también algunos medicamentos, especialmente los neurolépticos. Los neurolépticos pertenecen al conjunto actual de medicamentos utilizados en las unidades de cuidados intensivos y también en las consultas de medicina general. En determinadas intervenciones diagnósticas, los neurolépticos son utilizados por su efecto sedante. Estos medicamentos que mitigan el dolor han sido utilizados, entre otros, en la neuralgia del zóster y contra el dolor de miembros fantasmas. Sin embargo, el dominio clásico de los neurolépticos es el tratamiento de las psicosis. Después de un episodio agudo, el escudo protector de los neurolépticos protege al ego en desintegración de una amenazadora inundación de estímulos. El punto de acción de los neurolépticos son las sinapsis o conexiones nerviosas en el cerebro. Principalmente, los neurolépticos inhiben de manera transitoria la acción de los neurotransmisores dopamina, acetilcolina, noradrenalina, histamina y serotonina. La magnitud y el patrón de inhibición varía considerablemente de un neuroléptico a otro, lo que explica el diferente perfil de acción y de efectos secundarios de este grupo terapéutico. Todos los neurolépticos poseen en común el efecto antagónico sobre la dopamina. La dopamina liberada en la sinapsis se une a receptores específicos de la neurona postsináptica. Los neurolépticos ocupan estos receptores e inhiben de este modo el efecto de la dopamina. Durante mucho tiempo, los receptores dopaminérgicos se han clasificado como D1 y D2. Estos subtipos de receptores se diferencian por su secuencia de aminoácidos, su localización en el cerebro y sus propiedades farmacológicas. Actualmente se sabe que estos dos tipos de receptores pertenecen cada uno de ellos a una familia más amplia de receptores.
Los neurolépticos se unen de forma diferente a estos receptores. Algunos lo hacen preferentemente a los receptores D1 y otros, como la clozapina, tienen más afinidad por los receptores D4. No obstante, la mayoría de los neurolépticos clásicos muestran afinidad por los receptores del tipo D2 y D3. El efecto antipsicótico de los neurolépticos se explica por el bloqueo de los receptores de la dopamina presentes en el sistema límbico. Si al mismo tiempo se inhibe la acción dopaminérgica en el sistema extrapiramidal, pueden aparecer efectos secundarios de naturaleza motora. Estos se conocen en clínica como los síndromes extrapiramidales. Durante el tratamiento neuroléptico se han observado 4 tipos predominantes de trastornos motores. En las personas mayores aparecen anomalías de la postura y del movimiento que se manifiestan como un síndrome de Parkinson. En otros enfermos, el tratamiento induce la aparición de una agitación constante, tanto cuando están en pie como sentados. Este fenómeno se denomina acatisia. El tercer tipo de reacción, menos frecuente, se caracteriza por un aumento del tono de determinados grupos musculares. Esta distonia se ha denominado en los países anglosajones distinesia precoz. Otro de los efectos secundarios más temidos del tratamiento neuroléptico es la denominada distinesia tardía. Estos enfermos sufren hipercinesias grotescas, con patrones de movimiento de tipo vermiforme o incluso coreiformes. El trastorno motor afecta fundamentalmente a la boca, lengua y musculatura malar y masticatoria. Generalmente, la distinesia adquiere especial intensidad meses o años después del tratamiento con neurolépticos. La lengua se gira y oscila continuamente, adquiriendo incluso movimientos camaleónicos. Otro de los primeros síntomas, además de la agitación característica de la lengua, consiste en la extensión y flexión rítmica de los dedos, signo conocido como el síndrome del pianista. Las hipercinesias se pueden suprimir voluntariamente durante breve tiempo, o cuando se realiza un movimiento dirigido. Estos pacientes se encuentran asintomáticos durante el sueño. Los estudios prospectivos han revelado que solo una parte de las distinesias tardías persisten de forma indefinida. En general, los síntomas suelen remitir, aunque al cabo de algunos años. El riesgo de estas formas de distinesias es muy alto en los ancianos y en las mujeres. No se sabe a ciencia cierta si existen o no otros factores que favorecen la aparición de las distinesias tardías. Sin embargo, ninguno de estos criterios se ha revelado como un factor de riesgo significativo. Los anticolinérgicos probablemente no juegan un papel en la aparición de las distinesias tardías. Cuando se aprecian los primeros indicios de una distinesia tardía, el tratamiento más adecuado consiste en reducir paulatinamente la dosis del neuroléptico. En caso de que no se pueda suprimir el tratamiento, debe elegirse un neuroléptico con un escaso riesgo de síndrome extrapiramidal, es decir, perteneciente al grupo de los neurolépticos atípicos. Las distinesias tardías se intensifican a menudo con los anticolinérgicos, pero afortunadamente este efecto es reversible. Si además de la distinesia tardía se observa un síndrome de Parkinson, puede estar indicada la administración de un anticolinérgico como el biperideno. Los anticolinérgicos son muy eficaces cuando la hipercinesia se manifiesta como temblor en la región bucal, similar al hociqueo de los conejos. Este síndrome del conejo se acompaña muy a menudo de síntomas de Parkinson.
Existen muchos datos que sugieren que el síndrome del conejo no debe clasificarse entre las discinesias tardías, sino como una forma especial del síndrome de Parkinson causado por los neurolépticos. El síndrome de Parkinson, aun cuando obedezca al tratamiento farmacológico, muestra los 3 síntomas clásicos. Temblor de las manos en reposo, que puede acentuarse más en uno de los lados. Rigidez. Y acinesia. Una de cada 3 personas tratadas con los neurolépticos desarrolla síntomas secundarios extrapiramidales que guardan relación con la dosis y la potencia del medicamento. Estos síntomas aparecen generalmente algunos días o semanas después de iniciar el tratamiento neuroléptico. El criterio diagnóstico principal es la acinesia, es decir, la pobreza generalizada de movimientos unida a la actitud postural característica. Cuando el síndrome de Parkinson adquiere esta gravedad, su diagnóstico se establece fácilmente. Sin embargo, la acinesia motora extrapiramidal no siempre es fácil de distinguir de los estados de catatonia esquizofrénica. ¿Qué es estupor esquizofrénico? ¿Y qué es trastorno motor causado por el tratamiento neuroléptico? En este caso, se trata de un trastorno extrapiramidal. La demostración se efectuó empíricamente tras la administración de un anticolinérgico. Cuando la incapacidad está producida por la psicosis, los anticolinérgicos apenas mejoran el déficit psicomotor. La acatisia es otro síndrome extrapiramidal inducido por los neurolépticos que se caracteriza por una compleja interacción entre fenómenos psicopatológicos y motores. En este caso, una agitación interna se asocia a una necesidad de moverse continuamente. Los propios pacientes suelen experimentar este trastorno motor como un verdadero sufrimiento. Afirmando que no lo pueden soportar ya más. El resultado, en muchos casos, es que el enfermo interrumpe el tratamiento neuroléptico, a pesar de los consiguientes efectos en la evolución de su psicosis. Algunos pacientes que sufren este círculo vicioso de psicosis y acatisia han llegado incluso a suicidarse. La agitación psicótica y la acatisia suelen combinarse en un cuadro mixto, en el cual los componentes específicos de cada una de ellas apenas se diferencian entre sí. En ocasiones, la acatisia se manifiesta de una forma enmascarada. El trastorno motor apenas es perceptible y los enfermos se quejan fundamentalmente de agitación interna. El hecho de que la administración intravenosa de un anticolinérgico reduzca la agitación puede indicar en general que se trata de un problema causado por los neurolépticos, en cuyo caso el tratamiento se puede continuar por vía oral. Los anticolinérgicos están indicados sobre todo cuando la acatisia aparece algunos días o semanas después del tratamiento. Sin embargo, si las manifestaciones ocurren de forma tardía, es necesario administrar betabloqueantes o, como alternativa, benzodiazepinas o antidepresivos con efecto sedante. La distonia aguda o discinesia precoz es típicamente un trastorno motor inducido por los neurolépticos y se manifiesta por un aumento masivo del tono de determinados grupos musculares, sobre todo del cuello y de la cabeza. El espasmo de la musculatura facial explica la impresión que causa el paciente de estar haciendo muecas.
Los espasmos linguofaríngeos determinan en algunas ocasiones la luxación de la articulación temporomandibular. Las crisis oculógiras son especialmente dramáticas. La rigidez ocular, la mirada dirigida hacia arriba, puede durar varias horas si no se realiza un tratamiento. No es raro que después de un intervalo asintomático reaparezca varios días más tarde. Las distonias suelen presentarse de forma aguda, generalmente al comenzar el tratamiento neuroléptico, de ahí la denominación de distinesia precoz. El tratamiento neuroléptico también puede producir una distonia brusca en fases posteriores, por ejemplo, al aumentar la dosis. Los primeros días después de la inyección de un preparado neuroléptico son también críticos. Algunos medicamentos no neurolépticos antagonizan también la acción de la dopamina y pueden producir distonias agudas. Estos espasmos fueron provocados después de administrar una sola dosis. El opistótono representa un caso extremo de distonia causada por los neurolépticos. Estos espasmos pueden malinterpretarse como un arc de cercle histérico o incluso como una meningoencefalitis, tétanos, crisis epiléptica o apoplejía. Las distonias agudas deben distinguirse de las distonias tardías, las cuales suelen tener una evolución desfavorable. Estas distonias tardías se pueden manifestar como retrócolis o tortícolis. La distonia se extiende después hacia el tronco y las extremidades, denominándose entonces síndrome de Pisa. En general, la distonia tardía afecta a los pacientes más jóvenes. El tratamiento es complejo y no suele dar ningún resultado, aunque se han observado respuestas limitadas a los anticolinérgicos y otros agentes. En cambio, los anticolinérgicos son muy útiles en las distonias agudas, distinesias precoces. Este estado sumamente desagradable se puede tratar específicamente con la inyección, por ejemplo, de biperideno. Las molestias desaparecen de manera inmediata. Después de una única inyección, los síntomas cesan en cuestión de minutos. Muchas veces, esta experiencia supone un aumento de la credibilidad y la confianza del paciente hacia el médico.